Aquí les presento pues cuál fue la matrícula tanto de personal, de estudiantes y de personal administrativo y obrero con el que trabajamos en el año 2018. Ahí podemos ver que para ese año 2018 contamos con 6.080 directivos y docentes, 109.441 estudiantes y administrativos y obreros, 2.609. Esa fue pues la plantilla tanto de personal como de estudiantes que con los que atendimos ese año escolar. Es importante mencionar que para nosotros el año 2018 fue un año muy crítico, porque realmente ahí fue donde fuimos sintiendo la crisis de este país. Quizás en años anteriores venía cierto descenso en nuestra atención a niños y adolescentes, más sin embargo es en el 2018 donde se agudiza la situación país y va impactando la gestión escolar. Una de las cosas que vale señalar que en este año 2018 nosotros pues la meta es cumplir 180 días de clase y el promedio de días efectivos que logramos atender, días de clase, fueron 154 días. Esto, claro, varía de una región a otra región, a una entidad federal, pero el promedio nacional fue de 154 días de clase, con 26 días pues que se perdieron por suspensiones de actividades de suspensión que hizo el Estado venezolano por elecciones y otros días se perdieron por situación país, déficit de servicios como el agua, el transporte o manifestaciones en las diferentes entidades. Mas, sin embargo, vale señalar que en medio de tanta dificultad pudimos entonces nosotros lograr capitalizar días efectivos de clase, que para nosotros eso es un punto a favor, que en medio de tanta dificultad, donde la población que atendemos es una población bastante vulnerable, poder promover oportunidades de aprendizaje y de formación para esta población. La asistencia en ese año estuvo entre un 70 y un 80%. Nunca llegamos a alcanzar el 100% de asistencia. Y las causas, o sea, y el ausentismo estuvo entre 30 y 20%. Ese es el promedio nacional. Las causas se debieron fundamentalmente a la situación socioeconómica a nivel familiar, déficit del presupuesto para cubrir esas necesidades básicas de salud, vestidos, calzado, las enfermedades que se fueron incrementando dada la situación del contexto en el que nos encontrábamos, los déficits de los servicios que cada vez se fueron agudizando, sobre todo en el interior del país, tales como fue el agua, la luz, el gas y la conectividad. Y el proceso migratorio, que lo notamos con mayor ascenso en el 2018. Esas fueron así como las causas que más predominaron y incidieron en ese ausentismo que le estamos presentando. En cuanto a la movilidad de la matrícula para ese año, nosotros con todo el trabajo que se hacen de Fe Alegría, de acompañamiento, seguimiento, visitas al hogar, auxilios pedagógicos, atención psicoemocional, sin embargo, las condiciones fueron tan adversas que tuvimos una deserción escolar de 1.411 estudiantes. Pareciera insignificante en medio de una matrícula que comenzamos que era de 109.000 estudiantes, pero para nosotros un alumno menos nos importa, a nosotros es de interés y es de preocupación que un alumno salga de la escuela. Entonces creamos condiciones para que estos chicos puedan mantenerse. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas del hogar pues llevaron a que la mayoría, un porcentaje importante de desertores que tuvimos fue en media general y media técnica, en adolescentes, y eso es grave. ¿Por qué? Bueno, porque muchos se fueron a insertarse en la economía informal para colaborar en casa. El otro porcentaje que fue bastante preocupante fue en el nivel de preescolar, puesto el efecto migratorio, donde muchos padres se fueron del país, tuvieron que dejar sus niños al cuidado de terceros, quizás quedaban
o estamos seguros, y fue así en el estudio que hicimos, las personas a quien le delegaban el cuidado de sus hijos quedaban distantes de la escuela, por lo tanto fue una causa que los llevó a abandonar el colegio. Otro fenómeno importante y preocupante que encontramos en el 2018 fue niños dejados atrás, niños, niñas y adolescentes dejados atrás. En ese momento también pudimos identificar 4.444 estudiantes. Y eso para nosotros fue preocupante, puesto que esto no se decía ni se manejaba de manera transparente. Los niños pues trataban de no dar a conocer quién los cuidaba, al cuidado de quién estaban en ese momento. Nos dimos cuenta por las actitudes que fueron asumiendo los niños a nivel emocional, pero también en rendimiento y en las atenciones en el cuidado de su vestido, de su alimentación. Eso nos llevó a ir estableciendo algunas estrategias de atención y convocatoria a las personas que quedaron bajo la responsabilidad, a las que le entregaron esa responsabilidad de estos niños. El otro fue la movilidad que hubo, tal como les decía al principio, de la cantidad de personas que se fue del país. Hubo mucha migración interna y fuera del país y tuvimos una movilidad promedio de 1.182 estudiantes que fueron retirados, donde tuvimos el mayor porcentaje de retirados, tanto en preescolar como en media general, en bachillerato. Ahí fue donde hubo mucha movilidad porque, bueno, se fueron a otras ciudades y otros se fueron del país y se llevaron a sus niños y a sus representados. Esa fue la situación de movilidad que tuvimos. Otro tema importante que vimos y que vale resaltar, que el derecho a la educación, el que tuvieran acceso y mantener la inclusión escolar, fue el tema alimentario. En Fe Alegría implementamos un programa que se llama Niño y Adolescente Sano y nos llevó a organizarnos en comunidad para hacer mediciones antropométricas e identificar cuál era el nivel de desnutrición en la que se encontraban nuestros muchachos. Esto nos arrojaba unos informes presuntivos que nos iban indicando cuál era el nivel de desnutrición que tenían nuestros muchachos. Y a partir de allí, a través de gestión privada y con la familia, se fueron generando iniciativas de atención alimentaria. Y de ahí se desprende el programa que llamamos un plato de comida para aprender. Y gracias a la colaboración de organizaciones privadas, de familias, hoy estamos atendiendo aproximadamente 50 centros educativos, favoreciendo en esta oportunidad aproximadamente 15.000 estudiantes. Allí, como pueden ver en los datos, esta fue la situación nutricional donde pudimos encontrar como sobrepeso, desnutrición crónica, desnutrición aguda, que son unos indicadores que nos fueron diciendo que deberíamos estar alerta, y nos llevó también a promover una serie de programas a nivel comunitario para poner en alerta a la familia y cómo la familia, la escuela y todas aquellas alianzas que fuimos capitalizando, podíamos ir atendiendo y educando para ir mitigando en cierta medida esta información que nos iba arrojando la situación nutricional, y porque además lo veíamos reflejado en los rendimientos académicos de nuestros estudiantes. No solamente, bueno, lo que estábamos conversando es con respecto a la movilidad de nuestra población estudiantil, pero para que haya educación tiene que haber maestros, tiene que haber personal que apoya y que facilita ese proceso. Nosotros tuvimos una movilidad de personal que está afectando el servicio educativo y que para este año, como todos sabemos, se ha ido agravando. Nosotros el año pasado tuvimos, de los 6.000 trabajadores que teníamos dedicados en cargos a directivos y docentes, tuvimos una renuncia de 1.480, ese fue el promedio. Vacantes actualmente, y con la que cerramos el año 2018, fue con 868 cargos de directivos y docentes. Muchos se preguntarán, ¿y qué hicieron? Bueno, lo que hicimos fue establecer una serie de estrategias y multiplicar el trabajo a la
poca plantilla que nos quedaba de personal. Tuvimos que fusionar secciones, directivos se incorporaron a dar clases, los especialistas se incorporaron a dar clases, y eso pues lo que hizo fue que en menos gente se ha ido incrementando el volumen de trabajo. Eso obviamente está afectando la calidad educativa, porque por ejemplo un directivo tiene que atender lo propio de la gestión escolar, pero también tiene la responsabilidad de atender grupos de estudiantes. En un contexto de emergencia, que las demandas son imprevistos que van saliendo, pues eso atenta con la atención de los grupos de estudiantes que tiene asignado. Con los docentes, esto cada vez se va agravando por la situación socioeconómica por la cual atraviesa los docentes. No alcanza su salario, no alcanza ni siquiera ayer. Estamos hablando del día de ayer, cuando tuvimos una asamblea, oscila entre 2 y 3 dólares. Ese es el valor de un sueldo de un docente. Y obviamente pues las razones sobran para verse en la necesidad de buscar otras opciones. Igualmente el personal administrativo, que es importante para la gestión escolar, pues hemos tenido importantes renuncias y cerramos en el año 2018 con 868 vacantes, 92 de obreros y 120 administrativos. Eso para el cierre del año escolar que terminó ahora en julio, esto se fue duplicando. Y allí la situación se nos ha hecho mucho más compleja y con creatividad hemos ido pudiendo dar respuesta. Las causas que están afectando el derecho a la educación en estos momentos, más allá de lo que está haciendo Fe Alegría para mitigar los efectos, si bien es cierto nosotros no estamos resolviendo el problema, pero sí estamos generando una serie de estrategias para mitigar los efectos de esta crisis, que a la larga está afectando a una cantidad importante de niños, niñas y adolescentes que en poco tiempo asumirán las riendas del país, y eso es preocupante. Entonces, bueno, el llamado es cómo salvamos la educación de nuestro país si queremos llevarlo a un nivel de progreso. La situación política y económica y social que vive en este país obviamente impactó pero muy fuertemente a partir del 2018, y mes a mes esto va afectando cada vez más la escuela. El incremento de los índices de empobrecimiento adquisitivo de nuestra familia, en el entendido que nosotros atendemos la población más vulnerable, sus ingresos oscilan entre el salario mínimo, muchos lo que reciben es lo que les ingresa por los bonos que llegan de Carné de la Patria, remesas que llegan del exterior, pero eso apenas sirve para vivir y hoy en día pues eso es muy poco para poder sufragar los gastos del hogar y además también atender los gastos propios para enviar a sus hijos a la escuela. La crisis institucional, cuando no tienes un respaldo institucional que te pueda apoyar, sobre todo a la población que nosotros estamos atendiendo, que necesita todo un respaldo, porque culturalmente a veces pareciera que la educación no es importante y tenemos que hacer un esfuerzo doble en estos contextos. El colapso de los servicios públicos, pues muchos niños, niñas y hasta el personal no te asiste porque no hay agua para el aseo personal, ni siquiera para comer. El tema del gas, es impresionante cómo en los estados fronterizos, en Zulia, en los Táchira, Alto Apure, podemos ver cómo la vida se les va detrás de buscar un poco de atención en cuanto a los servicios, y el tema educativo está quedando como materia pendiente, y esa es una de las causas del ausentismo tanto laboral como de personal. El incremento y proliferación de epidemias. Eso ha sido otra de las causas que ha llevado a un ausentismo tanto de personal y estudiante, y eso está atentando contra ese derecho a la educación. La inseguridad, obviamente hoy tampoco eso no lo tenemos garantizado, el que los niños sean víctimas de robos, de violación y el personal. Y ante eso lo que hemos hecho es organizarnos como comunidad, pero no hay una entidad que se encargue de garantizar ese derecho. Todo el proceso migratorio interno en el país, la cantidad de población, sobre todo en el estado Bolívar, creo que es uno de los estados más críticos donde la gente se está desplazando a toda la zona minera. La cantidad de niños
y niños nuestros, de nuestras escuelas, que en los tiempos se han ido, sobre todo los más grandes, se han desplazado para estar en el área minera. Esos son niños que con todo el trabajo que se está haciendo de sensibilización a la familia, y sin embargo pues estamos viendo que son una población que va quedando rezagada porque no está asistiendo a clase. En cuanto al servicio educativo, si bien es cierto, nuestra educación es subvencionada y han sido muy sistemáticos los desembolsos, pero son insuficientes para poder cubrir gastos de funcionamiento y gastos de sueldos y salarios, porque lo que recibimos pues no alcanza. Programa alimentario que genera el Estado venezolano colapsó, y eso creo que es de conocimiento público, y ante eso pues habría que evaluar y ver qué solución se aporta, porque es una medida que pudiera salvar a muchos niños, niñas y poder garantizar su permanencia escolar. Los sueldos y salarios del personal que laboran en la educación, como les dije, es insuficiente. Cada vez más se va deteriorando la infraestructura y la dotación, son obsoletos, escasez de material educativo, las infraestructuras, todo el tema de mantenimiento correctivo, pues eso ha quedado también como tema pendiente, porque los pocos recursos no alcanzan y el personal tampoco, pues se han ido, cada vez el personal en las escuelas es menos y tiene que multiplicarse, tienen que multiplicarse en sus múltiples funciones. Como recomendaciones que hemos ido visualizando y trabajando en la red de escuelas de Fe y Alegría, y es válido creo que para todo el sector educativo, desarrollar capacidades en los equipos directivos para gestionar desde un contexto de emergencia que requiere mayor flexibilidad, creatividad y reflexión. Yo creo que allí tenemos que ir cambiando el chip de gestionar en un contexto muy estructurado, muy rígido, y hoy el llamado es ser mucho más flexible y más creativo para garantizar condiciones en la escuela y poder atender a los muchachos. Generar acciones de incidencia pública en defensa de la educación. Creo que tendríamos que llegar a un consenso nacional, porque nos estamos jugando la educación del país, más allá de todo lo que, bueno, el tema salud, el tema de seguridad, pero además tendríamos que evaluar que si toda la sociedad venezolana nos movemos para defender el derecho a la educación, pues tendríamos un terreno que vamos ganando. Creo que en estos momentos se están haciendo algunos movimientos aislados, y creo que la idea es generar red y tener como un consenso nacional en defensa de la educación, porque es un derecho habilitante. El empoderar a la gente, hacerlos ciudadanos, se hace desde la escuela, y solo desde allí podemos demandar los otros. Generar una cultura de levantamiento de datos y sistematización de información que facilite documentar, visibilizar las buenas prácticas y cuellos de botellas que inciden en garantizar el derecho a la educación, que permita la toma de decisiones de manera oportuna. Creo que no tenemos cultura de levantar data, y la data es importante para tomar decisiones de manera oportuna y para fundamentar cada paso que demos en aras de garantizar esa educación de calidad para todos nuestros niños, niñas y jóvenes venezolanos. Promover el trabajo en red con otros actores y organizaciones de la sociedad civil en defensa del derecho de la educación. No nos queda, solo no podemos. Juntos podemos hacer más e impactar más. Promover que las escuelas sean amigables y de protección en contextos de emergencia, contribuyendo al desarrollo de competencias fundamentales y habilidades para la vida, brindando oportunidades a esos niños, niños y adolescentes. Es importante que las escuelas en este momento sean espacios de protección, que los niños en medio de la adversidad encuentren oportunidades, que se les atienda socioemocionalmente, que entiendan que, bueno, estamos pasando por una situación dura y difícil, pero que en este país todavía hay oportunidades. Desarrollar programas de bienestar sociolaboral que mejoren las condiciones salariales de los trabajadores de la educación, no solamente directivos y educadores. Para llevar adelante la gestión escolar hace falta de
obreros, administrativos, y todo ese conglomerado hace posible un derecho a la educación de calidad. Promover acciones con la familia para lograr el mantenimiento preventivo y correctivo de los centros educativos en estos momentos, porque lo requerimos para mantener nuestras escuelas abiertas. Garantizar los servicios de alimentación y asistencia de salud a los niños, niñas y adolescentes. Creo que eso también es un tema que tenemos que incidir porque lo necesitamos. Cada vez nuestros niños están en un déficit en condiciones de salud. Generar estrategias para informar y formar a los actores de la comunidad educativa como agentes de protección de niñas y adolescentes. La única manera de proteger a nuestros muchachos es que todos nos convirtamos en agentes de protección, y para eso tenemos que informarnos y formarnos. Desarrollar políticas de atención a las familias más vulnerables para garantizar el derecho a la educación de los hijos. Sobre todo en esas comunidades más vulnerables hay que dar un gran apoyo a estas familias para que realmente estos niños puedan tener unas oportunidades que les permita salir de esas brechas de pobreza.